En una ocasión, Jesús le dice a sus discípulos: el que quiera seguirme, que cada uno tome una cruz y me siga. Entonces, cada uno de sus discípulos tomó una cruz y le siguió. Pero cada uno de los discípulos, ninguno sabía por qué cargaban aquella cruz. ¿Cuál era el motivo principal de cargar aquella cruz? Ellos solo tomaron la cruz y empezaron a seguir a Cristo. Cristo caminaba delante de ellos y ellos le seguían. Cuando ya habían caminado un largo trayecto, todos estaban cansados, pero nadie quiso quitarle un pedazo a la cruz, pues porque la cruz pesaba mucho. Era de madera, pero pesaba demasiado aquella cruz. Pero hubo un discípulo, de entre los 12, hubo uno que decidió cortarle un pedazo a la cruz, haciendo de la cruz un poco más pequeña para que tuviera menos peso y así la cruz no pesara demasiado. Jesús sabía que uno de ellos le había quitado un pedazo a la cruz, pero Jesús no dijo nada, porque Jesús sabía el propósito por qué les había dicho que cargaran una cruz cada uno de ellos. Siguieron caminando. El discípulo que le había cortado a la cruz sintió que la cruz pesaba menos y caminaba un poco más ligero y más rápido. De repente llegaron a un gran abismo donde había que poner algo para poder cruzar hacia el otro lado. Al otro lado de ese abismo había un lugar muy bonito que parecía un paraíso. Pero para trasladarse a ese lugar había que poner la cruz para poder pasar sobre de ella y poder trasladarse al otro lado, al otro lugar. Pero el que le haya quitado un pedazo a la cruz tenía un grave problema, porque él no podría pasar porque ya le había cortado un pedazo a la cruz. Los demás discípulos pusieron la cruz y pasaron hacia el otro lado y luego jalaron la cruz de cada uno de ellos. Cuando llegó el discípulo que le había cortado el pedazo de la cruz no le alcanzaba para poderla poner de un lado hacia el otro lado. Y es por esa razón que él no pudo pasar hacia el otro lado por haberle cortado a la cruz, porque él no sabía para qué podría servirle aquella cruz. Eso mismo sucede cuando nosotros somos personas que no soportamos con paciencia los problemas, las pruebas, el sufrimiento. Las pruebas y el sufrimiento que Dios permite en nuestra vida es para que nosotros mediante todo este proceso de pruebas, problemas, sufrimiento, etcétera, nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Pero si soportamos con paciencia todas estas cosas, vamos a tener en aquel día un premio. Eso es cargar la cruz. La cruz tiene este significado. La cruz significa que todos estos problemas debemos de cargarlo con paciencia. Debemos de debemos de orar al Señor para que nos dé la paciencia para poder soportar todos estos problemas, todos estos sufrimientos, todas estas pruebas, estas catástrofes que a veces se vienen en nuestra vida. Y este discípulo
no soportó aquel sufrimiento, aquella prueba, aquellos problemas, y por eso decidió cortarle aquella cruz. Esto significa aquel hermano o hermana que cuando tienen un problema abandonan la fe, abandonan a Dios y se apartan de Dios. Porque estas cosas, estos problemas, estas dificultades son las que nos ayudan para que en aquel día nosotros podamos entrar al paraíso, que es la vida eterna, si soportamos con paciencia todo aquello que sucede en nuestra vida. Ya Jesús lo había dicho: si tú quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. En el camino de Dios hay muchas pruebas, hay muchas trabas, hay muchos problemas. Pero si permanecemos firmes, soportando con paciencia y aceptando siempre la voluntad de Dios, vamos a llegar a alcanzar ese premio, ese galardón que es la vida eterna. Si les gustó este video, denle like, comenten y suscríbanse. Hasta la próxima.